Hola, hola a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Autora Diana Uribe. No quiero que nos censuren por copyright, ¿ok? Está bien, gracias Diana. Bienvenidos a todos a su podcast de sostenibilidad y cambio climático, actualidad y chismecito. ¿Quién les habla? Natalie Lobatón y mi compañero Jaime Barón. Bienvenido, Jaimito, ¿cómo estás? Hola Nata, perdón que interrumpí tu intro, pero me dio mucha risa. Ay, esa es la idea, que empecemos el capítulo sonriendo, olvidándonos de una semana pesada y cruel, pero Ay, bien. sí, 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 sí. sí, sí, Ay, no sí. sé, una semanita de trabajo pesada, ¿verdad? Tú como fuerte, Sí, tú como fuerte. además que después bueno, aquí fue puente en Colombia, entonces tú sabes que después del puente uno anda como a media máquina. A media máquina. Entonces, Ay, Dios mío. sí, esos puentes lo dañan a uno. Pero hay que vivirlos, hay que vivirlos. No, pues yo te envidio porque acá casi no hay puentes. Fue de las cosas más traumáticas para mí. Venía a tener semanas largas, fines de semanas cortos, sábado, domingo y chao, hasta luego, lunes otra vez. Y Entonces, hágale. aprovecharlos y hágale, sí, sí. O sea, de este mes en adelante hasta diciembre, hasta noviembre creo, que hay un festivo por ahí y luego ya pues diciembre, que es lo de Navidad y esta cuestión y ya. Entonces Mm. aprovechen, disfruten, los que están en Colombia, disfruten. Bueno, les estamos hablando de puente, estamos grabando un tiempito antes, cuando ustedes lo escuchen tal vez habrá sido un fin de semana normal, entonces para que no vayan a decir, esta gente está loca, está No, bajo los puente previo, efectos de... digo. Puente previo, Sí, 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 de sí, acuerdo. De sí, acuerdo, sí. puente previo. Entonces, pero sí, los rezagos quedan por un tiempito más. Yo les traigo un Ecolike, que sí, o Un sea, sí, Ecolite Ecolike, misceláneo. un Ecolike misceláneo que me tiene esta semana, me envicié con un podcast en episodios anteriores de los más viejitos. Jaime nos dio una recomendación de podcast. Nosotros escuchamos muchos podcasts, nos encanta el misterio, el terror, escuchamos como distintos géneros, ¿no? Y uno de esos es Caso 63. Miren, no me están pagando por esto, les digo, no me están dando un centavo, pero es tan bueno, que se los recomiendo. Búsquense, o sea, sé que es original de Spotify y pues lo van a encontrar, creo que solamente en esa plataforma. Se llama Caso 63, es una producción chilena. Sí. Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de información para quienes les guste la ficción, pero que también les guste el tema de actualidad en cuanto a cambio climático y demás. Miren, van a encontrar una cantidad de información ahí y los va a dejar pegadísimos. No he escuchado ningún formato como esos. Sinceramente, no me imaginé, no me esperaba que el formato fuera así. Se los súper recomiendo. O sea, tiene Lo un que poco pasa de es todo. que. Sí, 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 sí. Dale, sigue, sigue, perdón. No, sí que sí. Sí, es que no, iba a decir o sea, cuando no había televisión, el formato era ese. Entonces, Para las viejas generaciones, exacto, que le revivimos, recuerden Calimán, revivimos un formato un que formato, estaba exacto. extinto. Uf. O sea, Es cuando más, no había televisión, de ya que tú verdad. lo dices, me acordé de uno que sacaron de Fórmula 1 también. Entonces, Oh, entonces hay pues no toda una historia, sino yo ujú, escucho un podcast de Fórmula 1 que se llama Fórmula Latina y en uno de los episodios, ujú, está hablando hace como yo creo que unos 5 meses, ujú, no mentiras, hace más, fue la temporada pasada. ujú. Hicieron un podcast así, estilo Caso 63, pero con la historia de Un piloto. cuando secuestraron a Fangio en Cuba. Ok. La revolución cubana y todo el cuento. Entonces, secuestraron a Fangio, que era el piloto pues de la época, en esa época. Lo secuestraron antes No. de un gran premio. Entonces la Uy, historia del qué secuestro y contada y locura. brutal. Entonces, ¿En serio? yo creo que ha venido, deben haber ¿Cómo más, se llama? ¿Cómo se posiblemente. llama el podcast? Porque se llama Fórmula Latina. Fórmula Eh, Latina. sí, sí, sí. Pero hay que buscar el capítulo donde hablan de Fangio. Es porque el Te resto de recomiendo, te episodios, recomiendo.
Este Que mi episodio esposo es es bien de... fanático también pues de todos los deportes, a él le gustan todos los deportes y sigue muy de cerca todo lo de la Fórmula 1. Y ahorita está en la época de podcast, casualmente. Ay, hay otro que yo quiero recomendar, tampoco me pagan por ese, pero me gusta muchísimo el formato. Formato entrevista, pero es una entrevista. Y yo creo que muchas personas que nos escuchen conocen a este personaje, que es un actor, Santiago Alarcón. Se llama Meterse al Rancho. Ah, yo he visto Y por ahí. la verdad te digo, excelente formato, ha entrevistado una cantidad. De hecho, hay un episodio que por ese episodio es que mi esposo, porque se lo recomendé y como que, y hay un episodio dedicado al fútbol. Yo me lo escuché completo. No soy fanática del fútbol, pero me atrapó tanto. Es del fútbol, el narcotráfico en el fútbol. Ah, uff, claro. Y Sí, sí, sí. el personaje que entrevistan es un especialista, o sea, me impresionó la memoria de este hombre con fechas, nombres, sucesos, todo. A ti que te interesa el fútbol, te lo recomiendo y tratan un sinfín de temas, hay un sinfín de personajes que él entrevista, pero es muy orgánico, ¿sabes? Es conocer qué hay detrás de estas figuras que tú ves. Algunos son reconocidos, otras personas no, otras son personas del común, pero que viven situaciones muy fuera de lo normal. Entonces se los recomiendo. Bueno, Pero ya que sí, estamos caso recomendando 63, podcast. meterse el rancho. Bueno, no me Sí. entiendo, ¿no? ¿Por qué terminamos acá la media hora hablando de recomendaciones? Porque hay No, mucho pues sí, que... acá Yo sigo. ¿sabes qué? Va a Yo, tocar dedicar un capítulo especial. Yo ya tengo una idea, si ves que me vamos a gusta hacerles esa un capítulo innovación. especial de los temas que más nos gusta. De pronto les hacemos uno que salga, que no sea nada cambio climático ni nada, sino un episodio especial. Entonces, Sí, anote ahí, señor me gusta, me gusta. productor, director, el de los controles, Camarógrafo. camarógrafo. Oye, sí, no, hay que hacerle. Sí, me gusta porque Hay que yo, hacerlo. a ver, yo tengo en mi cabeza, bueno, unos 7 podcasts que están en mi top podcast, que cada que sale un capítulo lo sigo. Y he empezado a Wow, descubrir unos nuevos, porque, eso es lo mejor. porque cuando yo estoy al día en los podcasts, te digo, oiga, qué nuevo, ¿sí? Ahorita estoy ¿Qué poniéndome al hay? día con Sí, uno, sí, hay que buscar. entonces ya cuando los tengo al día todos, entonces me empiezo a buscar cositas ahí nuevas como para ir Ay, alimentando el oído. sí. Sí, 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 Entonces, no, les entonces, debemos ese episodio especial y vamos a escoger un momento bien específico para eso. sí, hacemos Creo que un ya sé cuál es, pero bueno, lo capítulo. charlaremos después. Definiremos en nuestro Definiremos cronograma de cronograma grabaciones. de actividades, sí. Ok, excelente. Bueno, yo creo que podemos Entonces, entrar en materia, ¿no? dale, ya después de tu Ecolai que Bueno. arranca. Bueno, pues yo les traje el día de hoy Pongámonos la máscara. Es un tema, bueno, a mí me gustan mucho los temas acerca de biología, ecología, microbiología, siempre me ha interesado como mucho. Este que les traje es de el diario catalán que se llama Sociedad y tiene que ver con una especie que le llaman la procesionaria. ¿Mm? Entonces, este artículo habla acerca del fenómeno de la procesionaria y pues, ¿qué es eso? Bueno, resulta que la procesionaria es una especie de mariposa cuyo comportamiento se ha convertido en plaga y ha aumentado en las últimas décadas debido a la subida de las temperaturas. ¿Mm? Resulta que se han empezado a ver en los últimos años, especialmente en el mes de diciembre, que es 3 meses antes del tiempo normal de su aparición, y en entornos de montaña o situados como muy al norte, lo cual pues no era tan común, entonces ella ha empezado a aparecer. Entonces ya es una alteración como a su ciclo de vida normal. Esta es una mariposa que es una especie endémica de los pinares peninsulares y los pinares es un área como hacia el noreste de Madrid, como para tener una media ubicación. Ok, Eh, y aunque esta especie, bueno, yo les confieso, yo no he escuchado de una mariposa que fuese considerada plaga. Me tomó por sorpresa, las mariposas para mí son como unos insectos muy hermosos, a mí me gustan mucho las mariposas. sí, yo no sabía, pero Eh, y, y desempeña pues un papel clave en el ecosistema, ¿sí? Como fuente de alimento pues para otras especies, está en la cadena alimenticia, entonces aves, murciélagos, saltamontes y escarabajos se alimentan de esta especie, pero resulta que ya su comportamiento como plaga pues puede ser muy problemático.
Entonces acá les hago un pequeño paréntesis porque que es una especie endémica para quienes no estén familiarizados con ese término, es una especie que solo puede encontrarse de manera natural en un lugar determinado. Entonces, el profesor de ecología de la Universidad de Granada, el señor José Antonio Odar, dice que la procesionaria hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Que es comer pinos. Esa es su base, su dieta base. Sin embargo, ahora hay muchos pinos disponibles, muchos de los cuales no deberían estar donde están. Adicionalmente, las temperaturas cambiantes, o sea, que ya son más suaves, y el abandono como de la agricultura en el medio rural ha propiciado un aumento en el territorio y el comportamiento como plaga de esta mariposa, de este insecto. Entonces, básicamente se le están dando todas las condiciones para que se expanda, para que crezca. Una especialista también que se llama Mireia Banque, es una técnica del Centro de Investigación Ecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que si no hace suficiente frío, las larvas de la procesionaria sobreviven con mayor facilidad y se reproducen en gran cantidad, lo que lógicamente va a aumentar su capacidad depredadora. O sea, el incremento de las temperaturas lo que hace es que adelanta su ciclo y las larvas llegan al invierno en mejores condiciones para superarlo. Entonces ya otra anomalía en ese ciclo de vida. Entonces, en Cataluña, la procesionaria ataca sobre todo al pino albar, es una especie que hay allá, y el pino negral, dos especies que se han convertido en dominantes en el interior, pues gracias a las repoblaciones y su capacidad por colonizar antiguos campos de cultivo abandonados. A eso se refiere eso del abandono en el área rural, aunque pues tampoco es raro observarla a una menor altitud en bosques y jardines de otras especies de pinos y pues mucho más raramente en cedros. Entonces esas dos especies son como las principales para que se vea esta especie ahí. De hecho, amparada como en las temperaturas más suaves de un entorno urbano, es muy fácil verla en parques de las ciudades. Entonces, básicamente quien ponga pinos en una zona jardinada es que no se ha enterado que esta especie se puede ver atraída hasta ahí. Entonces, ten en cuenta que pasa de estados de ser una larva a ser un insecto que vuela y se puede transportar en distancias, pues lo que hace es que dispersa toda su progenie, por así decirlo. El profesor José Antonio Odar también decía que la procesionaria ya ha llegado hasta la costa da Mort, en Galicia, y se ha observado en Asturias también. Incluso los franceses están preocupados porque ya la han empezado a ver en la Bretaña. También se le ha visto en pinos de Sierra Nevada como unos 2.300 metros de altura, y ustedes como saben, y para los que no, pues a mayor altura, menores las temperaturas, pero con este cambio pues ya las empiezan a ver en zonas en las que generalmente no era posible que se desarrollaran. Entonces, para finalizar, quisiera contarles acerca del impacto en los bosques y en la salud humana de esta especie. Entonces, la procesionaria se alimenta de las acículas de los pinos, que es en el tronco. Entonces, ¿qué pasa? Eso los debilita y los predispone a ataques de otros insectos, a que lleguen como tal a su centro de, como a su, ¿cómo decirlo? A su sistema, a su línea por la cual se alimenta, sus raíces y todo. Aunque rara vez, a pesar de que los debilita, rara vez va a matar los bosques de los que se alimenta. Entonces, digamos que en ese punto hay un balance. De hecho, la mayoría de los pinos se recuperan al cabo de un año, pero imagínense una oleada de estos insectos, ese año no va a ser suficiente para que se recuperen las especies. Entonces hay un desbalance. No sé si algunos de ustedes hayan escuchado en el mar los cardúmenes de peces y los tiburones, la forma en que, digamos, los tiburones se alimentan, todo tiene un balance, ¿sí? Entonces, los tiburones van a decimar la población de esos cardúmenes hasta un punto, pero los dejan en un punto en que ellos pueden volver a reproducirse y seguir el ciclo. Entonces va a seguir habiendo alimento para el depredador, siempre hay un balance. Pero entonces acá, entre los pinos y los insectos, si hay demasiada población de los depredadores, entonces eso decima el número, en este caso de los pinos, que sería pues la especie depredada. Otro problema, y ya esto es para la salud humana, es que los pelos de estas orugas pueden llegar a causar graves reacciones alérgicas y urticarias en humanos. Urticaria, que es que tú tocas y es como si te tocara la ortiga. En los países en que no hay esta especie de planta, es una especie que tú tocas y te empieza a generar como rasquiña y se pone rojo y arde mucho. Este efecto lo tienen esos pelos de esa oruga. Y por efecto del viento,
que son transportados, entonces pueden entrar en contacto con con la piel de las personas, y también si hay animales de granja domésticos, perros o ganado, también se ven afectados por eso. Aunque bueno, no todos son malas noticias. El mismo ambiente cálido que favorece la expansión de esta especie, especialmente en Francia y en las montañas peninsulares, es lo que también está provocando su retroceso hacia el sur del país. Entonces, como sucede en zonas, o pues del continente también, entonces sucede en zonas como Marruecos, en Túnez y en Almería. Entonces, lo que en conclusión dicen estos dos expertos es que es necesario encontrar estrategias efectivas para controlar su proliferación y minimizar sus efectos negativos en los bosques y la salud humana. Entonces, básicamente lo que tienen es que ver esta proliferación descontrolada de pinos, zonas en las cuales pues no se deberían estar plantando estos, porque entonces se van a seguir expandiendo la especie hasta que ya colinda con asentamientos humanos, donde hayan animales domésticos, de granja. Entonces, esa es mi noticia de Pongámonos la Máscara. ¿Qué opinas, Oye, Jaime? ahora que lo hablas, sí, o sea, las mariposas uno no cree, como tú lo decías, que sean una especie que, chao, considerada plaga. Mm, Y pues si tú te pones a pensar todos estos cambios de ciclo o que hablábamos alguna vez también de los pingüinos, que entonces como tenían que ir más lejos para poner sus huevos porque el mm, hielo, sí, o sea, ya no estaba sobre la costa, entonces tenían que ir más lejos, entonces se desfasaban en tiempo pues por los desplazamientos para ir por la comida. para Entonces, encontrar alimento y volver a entonces alimentar a sus crías y así, entonces se imagínate. desfasaban en tiempos de eso, de procrear y de poder hacer todo su ciclo normal de reproducción. Entonces, en diferentes especies se ve que se empieza a afectar estas cosas. Hablábamos también, creo que unas aves también, que lo mismo les pasaba, que se les digamos que por las estaciones que se adelantan, empiezan a perder su ciclo normal. Y aquí lo que tú estás diciendo es que también, además que se pones a plantar. Yo no sé por qué siempre plantan pinos en todo lado. Eso Yo, mismo, yo no cuando preparé entiendo la por noticia, eso yo mismo entiendo pensaba. por qué. Bueno, digamos que de pronto en algunos climas está bien, si son, Ujú, pero ujú. acá, ¿para qué pinos? Además que consumen agua como un berraco. Eso te iba a decir, uy, eso tiene un requerimiento de agua, esos pinos chupan agua, es Entonces, impresionante. no, y esas piñas de pino que caen son semillas y eso en un momentico ya Sí, creen un bosque. sí. Entonces, de Digamos que acuerdo. sí, las piñitas de los pinos, creo que las condiciones para que liberen las semillas como tal y se reproduzcan no requieren como una acción muy No, mecánica, no, o eso es como muy lo que yo te fácil, contaba en es algún muy episodio rápido. de los frutos de acá, de los eucaliptos, que a veces Ajá. sí requieren fuego y altas temperaturas para que, sí, que las quemas, pues las quemas controladas. También con los pinos ellos se reproducen un poco más fácil, más rápido, consumen demasiada agua, tienden a secar demasiado los terrenos, son hermosos y huelen espectacular, me encanta el olor del pino, Sí, pero pero no, ahí no. hay Y, límites. y esto pues atrae pues entonces a las mariposas y terminan llegando a lugares que no. Entonces, No, y esas orugas, imagínate tú tocar una oruga de esas y empezar a sentir que te quemas. Nosotros tenemos una especie de oruga, no digo que se convierta en mariposa, yo no sé si tú has escuchado esa especie que le llaman, bueno, comúnmente en el campo le llaman la hipa, y es como un bicho, bueno, mi mano acá a la escala no me hace justicia, mi mano es muy grande, pero es una oruga, así como medio la ven en pantallas, así de grande, y tiene una cabellera blanca. Y si ok. tú la tocas, la reacción alérgica es, y generalmente en Uh, el campo, yo de niña visité mucho el campo porque la familia de mi papá vivía más o menos allá, en los cultivos de yuca, en los cultivos de café, ellas se hacen una hoja, es muy visible, o sea, si ustedes no la toquen, no la miren, no sé si tiene un nombre común más conocido, yo le llamo IPA, ¿Pipa? y sí, y yo de niña estaba con una amiguita en ese momento y ella por accidente íbamos corriendo entre las matas de yuca y jugando, y de repente ella volvió y cerca al donde le da el resorte del pantalón, por accidente tocó. Tú no te imaginas la reacción alérgica tan severa que esa niña tuvo. Eso se le puso súper rojo y le ardía, le Ah, dolía, ya sé. ¿Quieres pobrecita. que miremos algunas imágenes? Recuerda que ya podemos mostrar imágenes.
Oh, ay, ay, Improvisemos en el podcast. improvisemos. Lo muéstrales. Ay, sí. Ay, no, no guardé imágenes de esta mariposita, pero la oruga es como los pelitos son negro con anaranjado y de la que yo les hablo, ahí sí puedes compartirlo, creo que. Pues puedes ir contando, ya te la pongo. Entonces esta, pero entonces de las ¿Esta, que yo les cierto? hablo en Colombia, esa. Ok. Y creo que, oye, pero creo que hay una imagen ahí, la mano que sostiene se parece mucho a la oruga de la procesionaria. No digo que sea esa, pero tiene esos colores distintivos. Y esa sí es la hipa, pero es que tú la ves y el pelaje es bonito. Tú la ves y se ve suavecito, pero donde tú toques ese animal, te da, es horrible. Es grande, es Ok. gigante, eso sí. No, pues acá Es se un ve poco gigante. impresionante. Sí, es Ok, grande, ok, ok. Ok, ok. es grande. Entonces, Bacano, imagínense formal. si esos pelitos siguen Sí, 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 teniendo sí. ese efecto urticante. No, horrible. Imagínate en un campo de pino cerca a una, bueno, no sé, a una granja o a una casa de veraneo, no sé, que tú estés y te llegue y te empiece a dar una alergia y tú no te expliques de qué. Bueno, mira, como una cosa va conectada con la otra. Entonces, para que tengan cuidado cuando vayan al campo. No, y eso pasa con algunas tarántulas también, ¿no? Sí, sí, algunas tarántulas, las vellosidades que tienen generan estos Genera, efectos es también. como defensa, digamos. Como Defensa, sí, es una que la defensa. naturaleza se las da por algo, ¿no? La evolución, Sí, la sí. selección natural les da estas adaptaciones por alguna razón, pero con las alteraciones en sus ciclos de vida, en su reproducción, pues ya no es solamente defensa, ya empieza a afectar otras especies. Ok, ok, ok. Bueno, no. Chévere, excelente, me gustó la noticia. Bacanísima. Yo les voy a compartir una noticia de aire puro. La, la noticia la fuente es el New Hampshire Public Radio. Uy, estoy hablando inglés perfecto. Oh, bilingüe, bilingüe. Y el titular es ¿Por qué sí es cierto el cambio climático? Y para mí Uy, pues polémica. es interesante, es interesante esta noticia porque en algunas experiencias que he vivido en los últimos meses me he encontrado con muchos negacionistas. Uno cree que no existen, pero, o que Yo no no me he los va a encontrado encontrar con nunca. ninguno. Me pasó hace unas semanas en un conversatorio que nos invitaron Ujú, y bueno, estaba hablando de movilidad sostenible y hubo una persona de Pacto Global que habló pues de obviamente de cambio climático y demás y al final ujú. uno de los ingenieros que estaba ahí en la presentación pues abrió su micrófono y dijo que no, que estábamos diciendo mentiras, que el cambio climático no era, bueno, en fin, en fin. Ah, oh, uy. Exacto. Y bueno, creo que también les conté acá que me pasó con alguien cuando yo estaba en movilidad sostenible que decía que nosotros éramos enemigos del carro y que, bueno, dicho. Entonces, si tú te pones a pensar, sí, hay, y este artículo se Que enfoca en, son en, en debatir o en argumentar opiniones, algunas, sí, algunas de las, okey, de las afirmaciones de los negacionistas. Entonces, me voy a enfocar en dos nomás. Hay ujú, más, hay más de, pues, que explican en este artículo. Pero en principio, o la primera que se debate es que el cambio climático ni está sucediendo ni tiene origen humano. Entonces, arrancando, okey, pues, científicamente, pues, no hay duda de que el planeta está más caliente, obviamente, y ujú, que hoy más que hace 200 años, y de que el ser humano, pues, sea responsable del cambio de la temperatura terrestre, también sus efectos asociados. Que el cambio climático es real, que está causado por la actividad humana, es algo en lo que están de acuerdo muchas instituciones reconocidas, como puede ser la NASA, la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia y las Academias Nacionales de Ciencias. em, Diferentes científicos están pues muy seguros de que el resultado de estas emisiones de gas de efecto invernadero pues son por actividad humana y pues la conclusión no es difícil de alcanzar en ese sentido. Entonces, si la Tierra se está calentando es porque el efecto invernadero se está intensificando y el efecto invernadero se está intensificando porque hay más cantidad de gases que lo causan. No sé si alguna vez hemos hablado acá del efecto invernadero, pero pues es básicamente lo que genera que la temperatura del planeta sea estable y pues que todos podamos estar y vivir en este planeta, si no, pues
no podríamos vivir acá. Y eso lo genera pues el efecto que generan los gases que están en la atmósfera y que reflejan y retienen pues, los rayos de calor que llegan del sol. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, podrían surgir algunas dudas y esto es una de las ideas que se tienen y es que puede que esos gases tengan otro origen, o sea, que no sean pues, generados por combustibles fósiles. Sin embargo, pues la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos menciona que no todo el dióxido de carbono que circula en la atmósfera es igual. Entonces, hay experimentos científicos que determinan cuánto del CO2 que está en la atmósfera proviene de fuentes naturales y cuánto es de la quema de combustibles fósiles. Entonces, este organismo sostiene que el dióxido de carbono que proviene de fuentes fósiles, pues tiene una proporción de átomos de carbono pesados y ligeros diferente al que está o al que viene de fuentes naturales. Entonces, que esta medida, pues este cálculo o esta definición de saber cuál es el dióxido de carbono que viene de diferentes fuentes, pues ha venido avanzando en las últimas décadas y la cantidad de CO2 proveniente de fuentes fósiles ha venido aumentando. Entonces, es uno de los indicadores que ha permitido identificar que se ha venido aumentando ese dióxido de carbono. Y se ha convertido pues, en la principal fuente de gas que hay en la atmósfera. Y algo que no pasaba, obviamente, antes de la época preindustrial. Entonces, en ese orden de ideas, el CO2 que está en la atmósfera, sí hay una proporción natural y la otra, que es la que está afectando el sistema, es la que está en la quema de combustibles fósiles. Y creo que hemos hablado también que no solo es el CO2, ¿no? Que hemos hablado también que el metano también influye. Y pues el metano en este aspecto, pues aunque dura menos tiempo, tiene como 38, 39 veces más de poder de calor que el CO2, entonces también genera pues, digamos que su impacto. También las Academias Nacionales de Ciencias, la Ingeniería de Medicina de Estados Unidos, destacan que en el pasado lejano de la Tierra habrían hecho falta entre 5.000 y 20.000 años para lograr un aumento en los cambios de CO2 en la atmósfera que los seres humanos hemos logrado en los últimos 60 años. Entonces, ahí es donde está la diferencia fundamental y es que para lograr estos niveles de CO2 que tenemos hoy y que están generando los cambios de temperatura, en épocas anteriores la Tierra se demoraba entre 5.000 y 20.000 años para llegar a estos puntos. Nosotros nos demoramos 60. Entonces, sí hay una data enfocada en ese sentido de lo que estamos hablando de, pues, de los seres humanos. Y también recordemos que uno de nuestros episodios hablamos del IDEAM y mostrábamos un informe en donde Bogotá había tenido un aumento de temperatura. Entonces, ese aumento de temperatura de Bogotá, creo que se fue en los primeros episodios del podcast, era equivalente a que hubieran bajado de altitud a la ciudad de unos 100 o 150 metros en altitud, digamos. Entonces, esos datos o esa información es lo que de alguna manera nos permite identificar que el CO2 sí ha venido aumentando y que esta afirmación de que el cambio climático no está sucediendo y no tiene origen humano, pues no tiene ningún sentido. Hay otra, digamos que pregunta que siempre se hace y es que los fenómenos meteorológicos extremos no se han venido aumentando. Y aquí hay otro punto adicional, es que algunos negacionistas del cambio climático también cuestionan la evidencia de que este fenómeno pues esté intensificando, que no hay más huracanes, que no hay más inundaciones, que no hay más sequías, que no hay más desastres naturales. Pero en realidad pues la crisis climática sí está detrás de un aumento de la frecuencia e intensidad de algunos eventos climatológicos extremos y lo hemos venido contando nosotros también acá en algunos episodios. Y según las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, pues esto es una realidad. El calentamiento aumenta la probabilidad en que haya días y noches más calurosas, favorece el aumento de la humedad atmosférica que puede dar lugar a precipitaciones intensas y nevadas más frecuentes y provoca pues una evaporación que puede exacerbar las sequías y demás efectos. Y para finalizar, pues la Agencia de Protección Ambiental, que es la EPA por sus siglas en inglés, indica que en la actualidad las olas de calor se dan con más frecuencia e intensidad en las principales ciudades de los Estados Unidos. Entonces ocurren 3 veces más que en la década de 1960, que son aproximadamente 6 por año,
en comparación con las 2 por año que se tenían en otras épocas. En el artículo hay muchas más preguntas que se resuelven, digamos, pero me quise enfocar en estas dos. Las otras es, bueno, algunas de las afirmaciones que es el calentamiento climático no aumenta el nivel del mar, que no están aumentando los fenómenos meteorológicos extremos, que el CO2 no es un contaminante, que no hay relación entre el cambio climático y los incendios, Wow. que no importa, que no importa lo que hagamos ahora, porque no servirá para frenar el cambio climático. Hay cierto sinfín de afirmaciones que el artículo De debate. contrapartes. Ajá. Pero me quería enfocar en estas dos. Si les interesa, además, de pronto les dejamos en la descripción el enlace de la noticia para que la vean y se den cuenta de los otros artículos o las otras preguntas que se resuelven ahí. Entonces, bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, pues es que o sea, sin irme contra los negacionistas, bueno, para mí las explicaciones que tú dices son más coherentes. O sea, yo sí siento que en mi corta vida, en mis cortos 32 años, casi 33, sí veo que pues las cosas han cambiado muy drásticamente. No sé si para evaluar estas tendencias de temperatura o, bueno, las concentraciones de los contaminantes debe haber un ciclo de, no sé, 60 años. Si es así, tengo la mitad de ese ciclo en años, pero creo que sí se ha sentido la diferencia. Entonces, para mí hace más lógica, pero pues no sé, puede que a medida que pase el tiempo los negacionistas nos muestren otra explicación lógica. Puede que sí, puede que no. Hoy pensamos nosotros eso, hoy tú y yo creemos ciertas cosas, pero mañana no sabemos. Entonces, lo dejo ahí abierto. Para mí hace mucho sentido lo que tú me explicas, pero pues hay que hacer la tarea de mirar el resto del informe y pues seguir. Creo que hay una cantidad de fuentes de información a las que todos podemos acudir y sacar nuestras conclusiones y decidir pues si es cierto, si no. Yo creo que yo creo que ahí el argumento que a mí realmente me genera más tranquilidad es que en efecto, para que tuviéramos unos cambios de temperatura o los ciclos de la Tierra eran muy largos, o sea, 20.000 años para cambios de temperatura tan extremos, pues son temporadas de tiempo muy grandes. Y que estemos logrando ese mismo incremento en temperaturas en solo 60 años, pues ahí ya hay algo que no está bien. Ya hay algo que está afectando de una manera extrema este aumento. Nunca se ha dado en la historia de la Tierra y, Ujú. y yo escuchaba algún programa que hablaban de que la Tierra pues, ha vivido mucho más tiempo, que lo hablamos también en otro, en otro momento, y era, oiga, la Tierra lleva muchos años, nosotros apenas llevamos un pedacito de la historia de la Tierra y estaban haciendo una equivalencia de que si la Tierra fuera un año de 12 meses, Ujú. nosotros solo estábamos como en los últimos 15 días de diciembre o algo así. Es Entonces, que yo sí siempre he pensado que la definición de tiempo es muy subjetiva. O sea, nuestra definición de tiempo, la civilización o lo que somos hasta el momento, yo creo que se queda corta a definir cómo ha evolucionado la vida. Entonces, no sé, yo de pronto en ese punto soy un poquito negacionista, me he vuelto un poco negacionista en los tiempos que nos dan los científicos, que la prueba de carbono 14 y demás, porque siento que el tiempo es más de lo que hemos definido. Como tú dices, un año, cuántos días tiene un mes, cuántas horas tiene un día, cuántos segundos, un minuto y todo este cuento. Entonces, creo que es un tema como, no sé, es bien complejo, es más complejo de lo que la ciencia dice. Entonces, por eso te digo que puede en un punto desmentir o confirmar, no lo sabremos. Creo que hemos vivido por muy corto tiempo para saberlo. ok, ok. Esperemos a ver. Pero me gusta que traigas esas contrapartes para entender. Es bueno, también es bueno escuchar la otra parte. Sí, sí, está bien. Y oye, bueno, para los que nos Creo que estén viendo y no tienes un problema de cámara. escuchando, Creo que tienes un problema de cámara. sí, mientras íbamos acá hablando me di cuenta que mi imagen se quedó congelada. Cuando me di cuenta decidí suspenderla. Menos mal no quedé haciendo una cara graciosa, solo quedé ahí como Quedaste pensando sonriendo, quedaste que es sonriendo. Estuvo bien. ok. Si fuera Sí, mira, la activé y uno quedó queda. detenida.
No, bueno, ya revisé la conexión y demás, y no sé si fue la plataforma, pero bueno, lo importante es que me escuchan y sí, seguíamos en interacción. Yo escuchaba a Jaime, él siguió, entonces Dale, dale. nos disculpamos, pero Cosas que pasan, cosas que cosas que pasan. pasan, ay, eso pasa en estas transmisiones así. Ay, Sí, estas no te grabaciones preocupes. siempre es una cosa en la otra, ¿no? Pero bueno, no esperamos que ya la próxima no Uy, se presente. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio 30. pucha, bien. Sí, uy, no, ya vamos varias, estamos haciendo las cuentas de tantas semanas de trabajo Como tú no puedes y hacer no la nos señal, pagan, y no nos pagan. Valoren, esto, valoren, porque esto es cuando por no amor nos al tengan, arte. sí, Como tú ay, no, esa frase de cajón, por amor al arte. como tú no puedes hacer la señal, entonces yo la hago. Entonces ahí están abajo las redes Sí, para que por nos favor, sigan. haz lo tuyo. Para que nos sigan, no me vuelvo nata. Hagan ahí la gestión, ahí está YouTube, TikTok, el correo electrónico, obviamente YouTube. Suscríbanse, compartan. Y bueno, nos No, y sigan. pues nada, cuéntenos cositas también si quieren Hoy algún hicimos, tema, ¿cómo se dieron recomendaron. cuenta? Un cambio de intro, Uy, sugerencia de sí, Nata. Nata, muy rocker. nosotros acá hacemos caso. El cierre, entonces va a cambiar también un poco. Entonces vamos a ir haciendo cositas diferentes para que no sea tan monótono los Para que no sea capítulos. tan monótono, sí es verdad. Em, no, Jaimito, pues que espero que tengas una semana menos atareada. Lo eh, mismo, lo y mismo no, para pues todos. para todos, sí que tengan una semana productiva y un fin de semana agradable. Y nos vemos en el próximo episodio. Listo. Chao. Chao.